¿cuál es tu análisis acerca de las elecciones? Bueno, hay que hacer una distinción entre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de las elecciones generales de octubre. Haciendo una metáfora futbolística, digamos que las primarias son como un partido amistoso y las de octubre son por los puntos, son las que valen, porque son finalmente las que consagran las representaciones. Por lo tanto, creo que las primarias en general han sido, en términos, vuelvo a repetir, genéricos, una buena conquista, porque lo que trataban era de eludir los vicios que se producían hacia el interior de los partidos políticos. Es decir, cuando los punteros políticos, así se denominaban, tenían un capital político y lo utilizaban en las elecciones internas, a veces con una forma de selección de candidatos no del todo transparente. Al hacerse la elección simultánea y obligatoria, rompió ese esquema de voto cautivo que tenían los punteros, que a veces distorsionaban los niveles de representatividad. Pero hecha la ley, hecha la trampa, aparecieron otras situaciones complejas, como por ejemplo que sobre todo algunos partidos políticos o algunas alianzas terminan consagrando listas únicas y por lo tanto no existe competencia. Si bien siempre es bueno la búsqueda del consenso, y eso no está en contra, también es cierto que es bueno a veces la competencia que permita, de cara a la sociedad, ya que estas son abiertas de cara a la sociedad, producir determinado tipo de debates, que era lo que se hacía como finalidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Por lo tanto, para mí, con la experiencia, había que producir algunas correcciones al sistema de las primarias, ¿no? Una que puede ser que no necesariamente el voto sea obligatorio en las primarias. Dos, que haya mayor flexibilidad para la competencia hacia adentro, no solamente de un partido político en particular, sino de las alianzas que se consagran. ¿Por qué? Porque en este segundo caso, cuando se consagra una alianza o un acuerdo o un frente, a su vez se da un reglamento interno, y a veces el reglamento interno suele ser proscriptivo. Por ejemplo, en los criterios de otorgar las representatividades. Si el que saca la mayoría, hay un sistema de mayoría y minoría, consagra 3 candidatos y el segundo solamente 1, desalienta la posibilidad de la participación de la competencia. Entonces, lo que tantas veces se criticó, por ejemplo, a los sindicatos y a la organización sindical por falta de democracia y pluralismo, parece ser que ahora es el mismo vicio que se va incorporando con este sistema. Pero insisto, yo hago una reivindicación genérica del instrumento de las primarias abiertas porque superaron un vicio que hasta este momento era mucho peor, como era el voto cautivo de los punteros, que a veces entre los punteros de un partido y otro partido se traficaban los votos y terminaba produciendo una gran distorsión de la representatividad. Ahora, con respecto a las posibilidades electorales, de mi punto de vista, depende del distrito que analicemos, hay 2 grandes análisis que hacer. Un análisis nacional, yo creo que va a haber casi una sola fuerza, muy homogénea, no muy homogénea, pero sí compacta, que va a competir, que es la que hoy sostiene al gobierno, que es Cambiemos. Y luego los sectores de oposición que se presentan fraccionados, básicamente fraccionados en 3 grandes grupos. El grupo que expresa Cristina Fernández de Kirchner, la expresidente, el grupo que presenta el peronismo tradicional con los gobernadores y el grupo que representa el ex jefe de gabinete también de la administración de los Kirchner, Sergio Massa, en alianza con Margarita Stolbizer. Desde mi punto de vista, esto va a producir una situación de clara ventaja por la mayor homogeneidad en el planteo desde el punto de vista territorial en toda la Argentina al favor de Cambiemos. Cambiemos se va a presentar en todos los distritos prácticamente y por lo tanto
la diferencia con respecto al segundo va a ser apreciable en el orden nacional. Para darte un ejemplo muy práctico, Cristina Fernández de Kirchner tiene una fuerza muy pequeña, muy poco gravitante, en distritos tan importantes como Santa Fe, como Córdoba, como Mendoza, como la Capital Federal. Capital Federal no es tan poco gravitante, pero no supera cerca del 20% de los votos. Por lo tanto, la diferencia que puede existir nacionalmente entre el voto de Cambiemos y Cristina Fernández de Kirchner puede ser muy grande. Lo mismo va a ocurrir con respecto a Massa. Massa tampoco tiene una estructura nacional que sostenga. Es un fenómeno fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires y de algunos distritos muy identificados. Y luego está el grupo que podríamos llamar como una suerte de liga de gobernadores justicialistas, cada uno con sus propias características, en particular el gobernador de la provincia de Córdoba, pero también el gobernador de la provincia de Salta, Urtubey, también el gobernador de la provincia de Chubut y otros, que ahora lo que están es tratando de preservar una mayoría en sus distritos para ver si luego pueden reagruparse. Por eso es que te hablo de 2 etapas y 2 instancias de análisis. Ahora, si analizamos el principal distrito electoral de la Argentina, esto es la provincia de Buenos Aires, ahí sí creo que la elección va a ser mucho más reñida en estas primarias abiertas. Y creo que la situación va a estar de competencia más entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con su nueva agrupación, Unidad Ciudadana, y Cambiemos. Va a tener un porcentaje también importante de votos por la dimensión que tiene la provincia. No nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires es el 40% del padrón de la nación. Si sumamos la Capital Federal, supera el 50%. Pero solo la provincia de Buenos Aires es el 40% y algo más. Entonces es una elección extraordinariamente gravitante. Allí sí la elección va a ser cabeza a cabeza y luego esto va a dar una tendencia hacia la elección de octubre. Lo que puede llegar a producirse en octubre, que cuando es por los puntos, como dije, la que vale, esta elección de octubre, el que salga tercero va a ser fuertemente perjudicado, porque se va a imponer lo que se denomina generalmente en las elecciones el voto útil, no perder el voto, y por lo tanto allí va a haber una mayor polarización. Está claro que entonces, sobre todo, si Cambiemos sale primero o segundo, le va a poner una aspiradora sobre el votante de Massa. Lo mismo ocurriría si Massa sale primero o segundo, pondría una aspiradora sobre Cambiemos. Hoy yo creo que tiene mayor chance Cambiemos que Massa y que por lo tanto la elección en la provincia de Buenos Aires va a estar entre la agrupación de Cristina Fernández de Kirchner, la identifico por su nombre porque también hay otro sector que está liderado por Florencio Randazzo, pero que da la impresión que todo lo que aparecía como una expectativa inicialmente de instalarse no se ha consolidado. ¿Qué opinión tenés acerca de que Cristina sea candidata? Mientras no esté inhabilitada está en su derecho. Está claro que a mí me parece que es ética y moralmente reprochable toda su conducta, su actitud. No lo digo de ahora o en esta coyuntura electoral, personalmente es lo que pienso de conocerla de hace mucho tiempo, incluso de la época de la militancia universitaria, de haber compartido con ella la Cámara de Diputados de la Nación y demás. Digamos que debo haber sido uno de los que no me comí el amague de su planteo popular, nacional, etc. Siempre creí que había un doble discurso, que había un planteo muy falso en su relato, que no se compadecía con los hechos de la realidad. Pero bueno, mientras no tenga una inhabilitación desde el punto de vista legal, está en su derecho poder competir. Tal vez en un país normal, entre comillas, esta situación se hubiese resuelto antes desde el punto de vista de los procesos judiciales. Pero esto ya no es algo que podamos nosotros determinar, sino que lo tiene que determinar los tiempos
de la justicia, ¿no? Tiene múltiples procesos, algunos de ellos por causas extraordinariamente graves que le podrían producir inhabilitaciones para ser candidata, pero hasta que esto no ocurra está en condiciones de competir. Algunos creen que la UCR quedó muy relegada en Cambiemos a pesar de tener algún que otro ministerio. ¿Cuál es tu opinión acerca del respecto? Mira, yo no lo discutiría o no lo analizaría desde el punto de vista de los cargos, pero sí te doy la razón desde el punto de vista de lo que fue una aspiración cuando esto se constituyó. Cuando se constituyó, que fue un paso extraordinariamente importante para nosotros en la Convención Nacional de Gualeguaychú, que decidió la conformación de Cambiemos. Nosotros somos fundadores de Cambiemos, no simplemente integrantes o socios, como dicen a veces algunos periodistas y más socios. No somos socios, somos fundadores de esta agrupación Cambiemos. Y por partes iguales fuimos fundadores, junto con la coalición cívica y con el PRO. Al poco tiempo de la resolución de Gualeguaychú, que para mí se justificó históricamente, el planteo por lo menos que yo hice, y era presidente de los convencionales que en ese momento tomó la resolución, fue una justificación muy clara y que históricamente es muy aceptable, como es el hecho de que el sistema político argentino estaba totalmente desequilibrado y que era necesario reequilibrar el sistema político, y además para garantizar la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Cualquier sistema democrático tiene dos reglas de oro para su funcionamiento: el equilibrio y el control del poder, y la alternancia en el ejercicio del poder. Si no, se va hacia la hegemonía lleva al autoritarismo, lleva a la degradación de las instituciones y lleva a la corrupción, como ocurrió en buena parte del periodo de concentración del poder de Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, yo creo que hicimos un gran servicio al país. Pero era un punto de partida, no de llegada. Luego tenía que producirse una construcción que en términos políticos se denomina una coalición política moderna. Bueno, algunos me dicen, bueno, pero esos son ejemplos demasiado lejanos y aluden a Alemania o a algún otro lugar. Yo digo, no, hay que cruzar el Río de la Plata. Por ejemplo, en el caso de Uruguay funciona una verdadera coalición política con el Frente Amplio, no cruzar la cordillera, y vamos a ver también la concertación chilena, que funciona también con éxito. Lo que hay que tener es menos mezquindad, menos egoísmo, no solamente en la distribución de los cargos, sino porque no es una cuestión de repartija de lugares o de cargos, sino sobre todo, y en esto sí pongo mucho énfasis, en la posibilidad de tener ámbitos permanentes, estables, de debate de las políticas públicas. La política, no el día a día, que por supuesto el nuestro es un sistema presidencialista y el presidente tiene derecho a gobernar como le parezca, sino cuando se toman decisiones fundamentales de política pública que pueden rozar el ADN del resto de los componentes de esta agrupación Cambiemos. Te cito un par de ejemplos. Para mí fue un error inconsulto cuando se designaron los jueces de la Corte por el procedimiento que se hizo, luego tuvo que retroceder. Es un error la eliminación de las retenciones en la minera a cielo abierto, que va a contramano de las políticas más progresistas que existen en esta materia y que afectan el medio ambiente, y que hay reivindicaciones ambientalistas que yo comparto, por ejemplo, en provincias como La Rioja y en Famatina. Es un error que el primer candidato, por ejemplo, a senador ahora por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, haya asimilado el flagelo que hoy es la lucha por reivindicar la cuestión de género, de ni una menos por la violencia de género con el tema del aborto. Es una cuestión que es absolutamente inaceptable desde nuestro punto de vista, y que esos tendrían que tener ámbitos, lugares donde se puedan discutir. No es simplemente tener un cargo más o tener un cargo menos. La justicia ordenó investigar a Macri por la venta de la autopista del Sol. ¿Qué opinión tenés al respecto? A mí me parece que donde existan elementos que acrediten suficiente posibilidad de investigación hay que llevarlos adelante, sin excepción. Creo que justamente venimos de una situación, de un proceso tan corrupto, tan desintegrador, por la falta de ejemplaridad y demás, que acá hay que predicar con el ejemplo. Y predicar con el ejemplo es estar a derecho, someterse a todo tipo de investigación,
y por supuesto que funcione una justicia independiente que sea capaz de investigar en todos los niveles. Por lo tanto, si han encontrado elementos para la posibilidad de abrir una causa, bueno, algunas prosperarán, otras se desecharán, pero en definitiva me parece bien que haya un proceso que dé al pueblo argentino, en definitiva, la posibilidad de tener credibilidad en uno de sus poderes, que es el Poder Judicial, porque es uno de los poderes que también equilibra y debe mantener su independencia con respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.